tenemos dos clases, vamos a hacer primero dolor abdominal, abdomen agudo, y luego vamos a hacer la clase de cobartopilio. El dolor abdominal es un cuadro muy frecuente en la especialidad de gastroenterología, es obvio, pero es muy frecuente en todas las especialidades. Como es eso, lo van a ver desde ahorita, porque la abuela, el tío, los sobrinos, los primos, todos me están consultando en algún momento porque me duele la barriga, porque tengo diarrea, porque estoy con vómitos, por cualquier otra razón, siempre el dolor abdominal llega a su especialidad. Así sean radiólogos, así sean dermatólogos, así sean podólogos, igualito lo están consultando porque son médicos por dolor abdominal. Así que vamos a revisar un poquito esta situación que es tan interesante. En primer lugar, porque cuando hablamos de dolor abdominal, y en este caso hablamos de abdomen agudo, hablamos de un abdomen doloroso, de inicio brusco y reciente, que es lo más interesante, y un dolor abdominal que básicamente nadie espera, pues evidentemente nadie está esperando que le dé la barriga, y que tenga un tiempo de duración de 24 a 48 horas. Algunas bibliografías verán ustedes que considerar el síndrome doloroso abdominal agudo es básicamente un dolor iniciado dentro de las primeras 24 horas. Esto va asociado generalmente, sí, a una serie de signos y síntomas a nivel abdominal, y eso lo vamos a revisar ahora. El abdomen agudo o el problema doloroso abdominal, ojo, no siempre implica que el paciente va a terminar en cirugía. Cuando termine en cirugía hablamos de abdomen agudo quirúrgico y son ciertas patologías que definitivamente van a tener que terminar en sala de operaciones. Un apéndice, no hay un apéndice que dure pues 15 días, 20 días, no hay problemas doloroso abdominal que tenga mucho tiempo, ya estamos hablando de una peritonitis, complicación igual que la vesícula. En la vesícula tenemos las primeras 6 horas en que se convierte en un cólico biliar o un cólico vesicular, en lo que se convierte en una colicitis aguda, que al final de cuentas también termina en sala de operaciones. Una diverticulitis aguda, igual un problema doloroso marcado, la apendicitis del lado izquierdo, que también puede terminar en sala de operaciones. Así que no necesariamente un abdomen agudo puede terminar en sala de operaciones, pero hay patologías que definitivamente desde su inicio empiezan por ahí. Y el diagnóstico diferencial, como es obvio, diferencia y pone en tapete una serie de patologías que son intra y extraperitoneales. Incluso extraabdominales, porque vamos a tener cuadros de dolor abdominal productos de problemas urinarios, problemas pélvicos, problemas respiratorios como son las neumonías, las pleurales y demás. Entonces, para hablar de un abdomen agudo quirúrgico, básicamente es una patología, como hemos hablado, pero cuya causa es de tratamiento quirúrgico. Valga la razón, puede ser una apendicitis, porque la apendicitis no va a tener tratamiento médico, sino más un dolor abdominal que se dio espontáneamente, no es una apendicitis como tal. A pesar de que la literatura en algún momento, nosotros revisamos la literatura antigua, la de Testila, Tallier, donde referían incluso a apendicitis crónica. Entonces ya no estamos hablando del cuadro quirúrgico netamente, sino un cuadro de patología asociada que al final se tradujo en una serie de cosas diferentes. Una adenitis mesentérica, en un colon irritable con espasmo localizado, una enfermedad de colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, tuberculosis, linfoma, muchas cosas que se iban localizando al momento. Pero ¿qué es lo importante revisar en un problema de dolor abdominal? Dos esquemas, dos planteamientos que siempre han venido a darnos dolor de cabeza. En primer lugar, saber que el dolor tiene un par de componentes que no debemos olvidar, que es el dolor visceral y el dolor parietal. Es decir, son inervaciones diferentes y cada una tiene una característica y es bueno saber sobre qué estamos trabajando. Porque el dolor visceral básicamente incluye el sistema nervioso autónomo y el dolor de tipo parietal al periférico, o sea, los nervios somáticos. Cuando aún el problema de dolor está a nivel visceral, el dolor es bilateral o en la línea media, bien clavadito, tal cual como empieza el apéndice. El apéndice empieza con un dolor en la boca del estómago a nivel epigástrico y luego agarra y llega a la migración hacia la fosa ilíaca derecha, agarrando ya el dolor parietal. Igual llega a suceder incluso con la vesícula, primero el dolor a nivel epigástrico, luego agarra hipocondrio derecho e incluso dolor de tipo irradiado que se va hasta el cuello y mandíbula, brazo derecho, que es el infarto del lado derecho, ¿no? Y lo que tenemos ya como un elemento mucho más preclaro, dirigido, es el dolor de tipo parietal, que tiene que ver con los nervios somáticos, es básicamente unilateral, ya no es bilateral como el dolor de tipo visceral, y está localizado en uno o más cuadrantes dependiendo de como ustedes lo quieran ver. Porque la clasificación de los órganos topográficamente se acordarán ustedes por semiología. Pueden ser 4 cuadrantes o pueden ser 9, como les guste, como quieran, como les salga más fácil,
pero tienen que tener los órganos topográficamente memorizados para saber a qué nivel, en qué área, dónde se encuentran, para poder orientar un poco este dolor. Porque este dolor sí nos puede llevar a la confusión. Un dolor en la boca del estómago puede ser en sus primeras 6-8 horas un problema que se vaya a la derecha o a la izquierda. Una diverticulitis aguda en sus primeras horas va a darle dolor en la boca del estómago y después va a migrar hacia el lado izquierdo, ¿no? Ahí tenemos un problema. ¿Listo el numerito? ¿Perdón? Por favor, ¿puede dejar entreabierta la puerta de atrás? Localizando el nivel en el cual las gemas embriológicas se han ido abriendo y liberando, tienen cierto tipo de inervación. Está la gema, por ejemplo, de lo que tendría que corresponder al intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Estas gemas se van abriendo a nivel embriológico y cada una tiene una inervación muy en particular, y esta nos va a señalar más o menos de dónde y cómo viene. Por ejemplo, los dolores que vienen del estómago hasta la segunda porción del duodeno, que incluye incluso hígado, vía biliar, páncreas y vaso, tienen que ver con el desarrollo de esta gema anterior, que era el intestino anterior, y el lugar de inervación de tipo dolor es básicamente dolor en la boca del estómago, el tipo epigástrico. La segunda gema embriológicamente desarrollada tiene que ver con el desarrollo de la segunda porción del duodeno a 2/3 proximales del colon transverso. Esa es la gema del intestino medio y tiene su propia inervación, y nosotros ¿dónde sentimos el dolor? Básicamente en mesogastrio, lo que es el dolor periumbilical. Y la última gema, embriológicamente hablando, que se abre y que corresponde al intestino posterior, inerva el colon transverso distal hasta el borde anal. Y el dolor ahí es igual en el área suprapúbica, o lo que llamamos hipogástrico, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya ustedes ven que hay un dolor hipogástrico, voy a pensar que hay un problema en estómago, voy a pensar que hay un problema en duodeno, no lo frecuente, ¿no es cierto? Igual, al revés, si tengo un dolor epigástrico, voy a pensar que tengo un dolor abajo, una ampolla rectal, una úlcera solitaria del recto, un espasmo colónico, no. Entonces, ustedes por el desarrollo de la gema ya van más o menos localizando dónde es el dolor y de qué cosa estamos hablando. Ahora ya viene otras cosas más a las cuales hay que tener en cuenta. Muy bien, si hablamos de la anatomía y hablamos del dolor, es evidente que cuando hablamos del dolor de tipo visceral hablamos del proceso de inervación del peritoneo visceral, que está inervado por el sistema nervioso autónomo y que tiene esta característica de ser una inervación bilateral. Igualmente, cuando hablamos ya del problema de dolor utilizando nervios y la inervación de tipo parietal, es porque el peritoneo parietal eleva y bota nervios somáticos en la pared abdominal, y la inervación generalmente ya es unilateral y localizando el problema. Esto de la embriología y inervación es justamente de lo que acabamos de hablar. El dolor visceral, como ustedes saben, está más sujeto a procesos de tipo inflamatorio, isquémico, por distensión, por tracción, por presión, por infiltración tumoral de los nervios de tipo sensitivo. Y la característica del dolor, para fijarnos en eso, es un dolor sordo, prolongado, profundo, de localización difusa, con frecuencia en la línea media. Por eso es importante tener la localización de las diversas gemas del intestino para que más o menos orientemos por dónde vamos. Está mediado por las llamadas fibras C y las fibras A. ¿Recordarán la embriología de las fibras C y A? ¿Cuáles son más rápidas? ¿Cuáles son más lentas? ¿Ah? Ajá. ¿Y la de fibra? La C dan característica de la rapidez en la velocidad de conducción del dolor. Los dos están mediados por fibras C aferentes. La diferencia está que el dolor parietal incluye las fibras A delta, que tienden a llevar el dolor más localizado alrededor del peritoneo que tiene el órgano. Y estas están localizadas en la pared de las vísceras huecas y en la cápsula de los órganos sólidos. Y estas están localizadas justamente en el órgano. Básicamente focaliza el área de dolor.
Esta es una irritación directa de los nervios parietales de T6 a L1. Y este dolor, a diferencia de este que puede ser sordo, prolongado, profundo y difuso, este es intenso, agudo y bien localizado. Entonces, lo que nos da, en muchos casos, el tipo de dolor con frecuencia en una peritonitis es más porque hay un compromiso parietal directamente relacionado a un órgano del área, ¿no? Y con frecuencia este tipo de dolor nos lleva a un estado quirúrgico, a diferencia de solamente la irritación de este tipo de fibras sin componente A. Y esto habla de presencia de una enfermedad que por lo general no necesariamente llega a sala de operaciones. ¿Sí? Vamos diferenciando esos procesos. No es mi intención agarrar patología por patología, describirle las características, e irlos llevando de la manito, porque eso lo van a hacer en nosología y en estas clases viendo patología por patología. Pero sí me interesa que cuando salgan de esta clase se lleven un disco duro apuntado en alguna parte de su sinapsis y en alguna neuronita ahí guardada. Ya se los voy a decir. El dolor referido sí es importante recalcarlo, porque la localización es más superficial y lo importante del dolor referido es que es distante del estímulo primario, distante del órgano que lo ocasiona. Y estas están mediadas básicamente por el tipo de fibra nerviosa que sale del cuerno posterior de la médula espinal. ¿Me entienden? Estos son los cuernos de la médula y lo que me interesa saber es que la inervación que sale del cuerno posterior, no de los anteriores, son básicamente referidos a un tipo de sensibilidad que puede llevarme a pensar a tener dolor lejos del área primaria. El dolor de este tipo visceral básicamente es prolongado, sordo, profundo, como el dolor que ya hemos conversado, pero el dolor referido básicamente que agarra este tipo es comunes a los nervios somáticos y a las vísceras. Este dolor, por ejemplo, es el que está referido por el nervio frénico cuando tenemos un problema de peritonitis con aire, con líquidos, sangre o masas que están irritando el diafragma. Y cuando eso sucede, por ejemplo, cuando hay un hemoperitoneo o hay un neumoperitoneo, tenemos este tipo de dolor referido y esto lo podemos ver, por ejemplo, en ciertos problemas. A ver, si vemos dolor de causa biliar, puede simular un angor, el famoso infarto del lado derecho, a diferencia del infarto como tal. Pero el dolor es semejante a lo que hace una isquemia miocárdica. El dolor en el flanco derecho posterior causado por una apendicitis de tipo retrocecal. La apendicitis convencional, hasta de repente el portero del edificio se lo reconoce porque va cojeando y se va agarrando el lugar del dolor. El paciente ingresa con un dolor marcado en el área y podría hacerle, pasa esta cirugía. Pero nosotros no estamos para eso, ustedes están para dilucidar problemas a otro nivel, como las inervaciones a nivel de otro tipo de órgano. Pero estos son un reto. La apendicitis retrocecal da una serie de síntomas, lamentablemente muy pleomórficos, y pueden llevarlos a un problemón. Entonces, cuando ustedes tengan un problema de dolor abdominal en una emergencia, que no les es claro, que les es confuso, que no están completamente seguros, no lo dejen ir. Porque actualmente ustedes son culpables de todo, desde que le dicen hola al paciente hasta que le dicen chao. Y el familiar lo único que espera es de que su paciente que vino con dolor se vaya sin dolor, a menos que tenga una buena explicación para que siga con dolor a pesar de que haya un tratamiento médico, o que siga con dolor y no se vaya a operar. Y tenemos el dolor cambiante, básicamente porque este reproduce el curso de una patología cambiante. Por ejemplo, en la apendicitis aguda lo que vamos a tener inicialmente siempre es el compromiso del peritoneo visceral y vamos a tener el dolor básicamente en meso o epigástrico. Y posteriormente lo vamos a tener bien localizadito en la fosa ilíaca derecha, que es ya por compromiso varietal. La úlcera péptica, por ejemplo, cuando es perforada, vamos a tener la sintomatología previa que nos lleva al diagnóstico y un dolor epigástrico de tipo inicial. Pero si el contenido gástrico sale del peritoneo, lo voy a irritar como no tienen una idea, sea bilis, sea el ácido, o sea heces, cuando es el colon el que se rompe. Y eso produce un dolor exquisito en la fosa ilíaca derecha, aun cuando el problema sea arriba. Y eso puede traerles problemas. Acá solamente hay que utilizar el ABC del diagnóstico en una patología. ¿Cuál es el ABC? Hacer una buena historia, un buen interrogatorio, explorar y de repente pedir algunos exámenes. Señores, van a estar en algunos lugares que no han querido estar o que no pensaban que existía, donde no hay nada, a excepción de ustedes.
o pueden estar en algún lugar donde siquiera hay una máquina de rayos X y un ecógrafo y un laboratorio básico. Es que tienen que desarrollar la clínica. Actualmente el gran problema es que nos han mandado todo lo que es medicina basada en evidencias y que para explicar o para sustentar algo tenemos que pedir o una tomografía o una resonancia. Se acabaron los días de las clínicas espectaculares, profesionales, académicas, increíblemente nosológicas que daban nuestros maestros antiguos, porque antes se basaban en eso, solamente la suposición, la intuición, el ojo clínico y el conocimiento de la enfermedad. Actualmente no les importa si ustedes sean genios, que hayan leído lo que quieran, pero me tienen que demostrar cuál es el problema. Y eso significa pónmelo en una placa, pónmelo en una imagen, demuéstramelo en un examen. Todo es medicina basada en evidencias. Y cuando lleguen a Palacio de Justicia, que ojalá no lleguen, se van a encontrar con un fiscal que no es médico, que lo ve como un aspecto legal y van a estar en preguntado, diga, asustado, contesta, ¿no? Eso no puede ser. Ustedes tienen que tener, a partir de ahora, ir acumulando un bagaje lo suficientemente fuerte para que yo pueda salvaguardar las preguntas de mi paciente, del familiar, y en cualquier momento, en algún juzgado por algún abogado o fiscal que no es médico, pero que quiere destruirlos porque trabaja con la familia. Y ustedes tienen que saber, como ha pasado toda la vida, pues hay complicaciones que entran y que no son parte de ustedes, que ustedes no lo provocaron. Pero ¿qué pasa si un apéndice es un retrocecal, es difícil dolor, no se ve, la placa no la ve, y de repente entra en peritonitis, el paciente se empeora y entra mal a la sala de operaciones, entra en una peritonitis diseminada, se rompió el apéndice, reventó, salió las heces al peritoneo y hizo una peritonitis espectacular, y no solo hizo la peritonitis, me hizo una sepsis de punto de vista intraabdominal. El paciente sale de operaciones con la barriga abierta, con cánulas, con drenes de drenaje, y al final de cuentas está intubado en UCI con un pronóstico sumamente reservado. Entonces, al final de cuentas, ¿quién se demoró en el diagnóstico? ¿Por qué lo tuvieron más de 24 horas retenido en una emergencia sin que el cirujano lo vea, sin que lo evalúe? Todas esas cosas se les va a presentar actualmente. La medicina ya no es como antes. Así que si no llegan al internado o al externado, no sé si hagan ustedes, pero si no llegan al internado bien preparados, van a tener una serie de problemas. Ármense de cuáles son sus balas, cuál es su armamento. Si ustedes desde ahorita no leen y no se ponen en contacto con todo lo publicado respecto de cualquier cosa, van a estar en problemas. Ustedes van a enfrentar peores momentos que los de nosotros. Nosotros estábamos en aspectos clínicos desde hace muchos años atrás, pero ustedes van a enfrentar una situación basada en evidencia donde van a tener que demostrar a veces lo indemostrable en muchos casos. Porque las preguntas de un fiscal dentro de un Palacio de Justicia son impresionantes, increíbles y lógicas en muchos casos, porque él ve desde el punto de vista legal. Y ahí es o es blanco o es negro, o era 0 o era 100% de posibilidades. Y en medicina, como ustedes saben, vemos un paciente, ¿no? Lo que vemos en enfermedades en un paciente, lo que vemos es un enfermo. Nosotros debemos conocer la enfermedad, pero debemos conocer a nuestro paciente para saber cómo esa enfermedad en este paciente se está traduciendo. Bueno, esta es la imagen que quiero que se la graben. ¿Ya? La tienen grabada. Me he visto en YouTube, por muchos de ustedes les agradezco la propaganda, ¿no? Pero me gustaría que sacaran mi cara porque me han sacado de aquí para acá. Pero ya este cuadro lo tienen ustedes bien grabado. No me mires así, será por otra cosa, no creo. Pero este cuadrito llévenselo, grábenselo en la pierna, en la rodilla, en el brazo, donde quieran, pero ténganlo bien grabadito. Este debe estar acá porque un interrogatorio minucioso de un dolor abdominal debe constar con todas estas preguntas. Deben saber cómo apareció, cuál es el tipo de dolor, cuál fue la intensidad de inicio, cómo está ahora, cuál fue el ritmo, dónde se localiza, irradia o no, qué duración está teniendo y cuál es la evolución, cuál es la actitud del paciente y signos y síntomas acompañantes. Puntos que no deben dejar de preguntar. ¿Por qué? Porque desde cómo forma la aparición puede haber sido lento, puede haber sido progresivo, insidioso que se le llama, o puede haber sido brusco, o puede ser intermitente y ha venido de forma esporádica. Todo eso tienen que saber. El tipo de dolor.
Porque recuerden ustedes que las formas de apariciones bruscas, por lo común, tienen que ver con dos cosas, con ruptura o tienen que ver con aspectos de tipo vascular, ruptura de un aneurisma, perforación de una úlcera. Entonces, lo que sea ruptura, perforación, lo que tenga que ver con procesos vasculares, trombosis agudas, etc., tiene que ver mucho con la forma de aparición. El resto de los procesos inflamatorios, agudos como tal, no, siempre aparecen de lento a mayor. Entonces ya estoy pensando yo, ahí hay un proceso inflamatorio de por medio. Pero el tipo de dolor es la otra pregunta, que el paciente muchas veces no les ayuda, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente y donde trabajen, se van a dar cuenta que la cultura de nuestra población está bienvenida menos. Entonces no van a saber dilucidar entre qué cosas le están preguntando. Así que siempre tengan a la mano comparaciones. El dolor le arde, le quema, el dolor hinca, punza, jala, tira, pesa. ¿Cómo es el dolor? Ustedes tienen que hacerle comparaciones para que él entienda qué tipo de dolor estamos hablando. Porque ardor y quemazón en muchos casos tiene que ver con ¿qué? Con gastritis, con úlcera, ¿no? Porque el ácido está quemando áreas. Y puede estar quemando áreas que no están preparadas para el ácido, esófago y duodeno. Pero supuestamente el estómago produce una cantidad de moco que crea una barrera impresionante entre un pH 2, que es el ácido, y un pH de 7.5, que es la barrera de moco. Por eso se habla de las barreras agresivas y defensivas, ¿no es cierto? Entonces, para que haya ardor, tiene que haber habido algo que haya dañado esa barrera de moco y está provocando una úlcera probablemente. Hay una mayor esfacelación y presentación de la mucosa gástrica frente al ácido, hay mayor contacto del ácido sobre la mucosa y hay más ardor. Pero también puede estar el ácido en lugares donde no se está preparado, pero no tengo moco ahí, tengo moco en el esófago. Entonces, cuando entre ese ácido al esófago, me va a dar ciertos síntomas que yo voy a preguntar. Igual sucede en el duodeno. El duodeno tiene un pH sobre 6 y el estómago sobre 2. Entonces, cuando entre esa cantidad de ácido a una pH diferente, voy a tener síntomas, pues. Me va a molestar. ¿Y eso cuándo se produce? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos agarrando síntomas que nos ayuden. Cuando nosotros preguntamos esas cosas, al toque sabemos cuando el ácido entra al esófago, porque da un ardor muy particular. Cuando ustedes vean pacientes con enfermedad de reflujo, van a preguntar por ese ardor mediastinal, ese ardor de pecho. Es impresionante, no crean que es sencillo. Inutiliza y al paciente le malogra la calidad de vida. La sensación de fuego que tiene puede variar. Y esa sensación puede ser sin presentar la pirosis. Ya ahora saben a qué se trata la pirosis. O simplemente son síntomas acá. Me quema la garganta, ¿no? Y vienen los síntomas extradigestivos en una enfermedad por reflujo. En muchos casos el paciente ni siquiera refiere el ardor en la boca del estómago, no refiere la pirosis. A lo más le asocia regurgitación, que es el segundo síntoma más frecuente en el proceso de reflujo. Y eso. Pero sí les puede decir que es un paciente con tos crónica seca, que no sabe de dónde viene, que todo el mundo la achaca que es alergia, o puede ser un disfónico, el ronquito crónico. Pero no fumo. O sea, toda que toma bebidas heladas puede ser alérgico. Pero hay características que me dicen que hay reflujo de por medio. La disfonía crónica puede ser con enfermedad de reflujo. En los niños, las otitis, las sinusitis tienen mucho que ver con estos procesos. Y para los odontólogos se matan buscando las famosas erosiones retrodentales que se encuentran por detrás, que no se ven delante, pero ninguno de nosotros pone el espejito, ¿no? Porque no soy odontólogo, pero sí los odontólogos. Ellos buscan esas erosiones que son características de la enfermedad por reflujo. Pero en todo caso siempre nos ayuda mucho el otorrino, porque el otorrino es el que ve la congestión, el edema de las cuerdas y de las prolongaciones a nivel de la hipofaringe. Y esa concentración, esa congestión, ese edema, los complejos aritenoides, ya me acordé, eso les dice indirectamente que es reflujo. Muy bien, teniendo eso ya me voy para ver lo del ardor. Si el paciente me ha tenido ardor y le calma al comer, estoy hablando de... Él ha tenido antecedentes, ya viene con el ardor marcado, intenso. ¿Y cómo era su ardor? ¿Le calmaba cuando comía o no? La verdad que cada vez que comía me calmaba, pero después a las horas me volvía. Pero ¿le calmaba cuando comía? Sí. ¿Eso me habla más de qué? Gastritis, ¿no?
Pero si no tenía ardor, o si tenía ardor y comía y no pasaba nada, al inicio. Pero cuando yo como y me arde más, es una úlcera, pues, úlcera gástrica. Porque la úlcera gástrica es un huecazo en el estómago y cuando entra el alimento, ¿qué es lo que hace? Estimula ácido, le da ácido al estómago, quema más la lesión abierta. Pero ¿cuál es la diferencia con la úlcera odenal en el abdomen? Que no me arde de inicio, ¿no es cierto? ¿Va a esperar? Al vaciamiento, el cual se produce ¿cuánto tiempo después? Ustedes lo van a ver a partir de las 2 horas más o menos. Entonces es un paciente que come, pero no presenta el ardor inmediatamente, lo presenta después. Y lo que es más evidente aún, que en la meseta del círculo circadiano de producción de ácido, que ustedes lo conocen ampliamente porque han estudiado su fisiología gástrica y sé que han sacado el notas, así que conocen. Pero les voy a hablar de la meseta de ácido que se produce por las noches. Entonces, si encima tengo hiperproducción de ácido y encima tengo mi meseta de ácido, ya me imagino por qué la úlcera odenal fastidia, molesta, arde tanto por la noche, ¿no? Entonces, todas esas notitas de en qué momento me arde son importantes para poder llevar a lo que tengo. Porque si yo tengo un paciente que está con un dolor intenso, que ya tenía antecedentes de ardor y que de repente de un momento a otro, ¡plop!, abdomen en tabla, peritonismo, reacción peritoneal, rebote, y el paciente no aguanta el dolor, pero ya tenía este antecedente, ¿qué es lo que puede haber pasado? Dolor brusco, intenso, con antecedentes de ardor de tipo ulceroso, se perforó, ¿no? Se perforó. Ahora, si encima esa perforación viene asociada a que el paciente está nauseoso, con vómitos previos y no calmaba, recalcitrante, no mejoraba con nada, no solo es perforada, penetrada. Las penetradas producen pancreatitis. Las pancreatitis, lamentablemente, terminan con el paciente rápidamente porque no solamente duele, sino que produce unos náuseas y vómitos incoercibles por compromiso parenquimal. Entonces, todo eso vamos sumando al conocimiento del tipo de dolor. Si tengo un dolor marcado al lado derecho y el paciente habla que está nauseoso, que le duele la boca del estómago, que no puede comer, ¿y cómo es el dolor? La garganta, doctor, es como si tuviera un yunque al lado derecho. Un yunque, o sea, una sensación de ¿qué? De peso. ¿Qué se me viene a la mente por el tipo de dolor? El dolor que produce la distensión de la cápsula del hígado, que es la cápsula de Gleason, produce un dolor de tipo gravativo. Y el dolor gravativo se traduce en un dolor de tipo pesadez. Algunos pacientes lo describen como si hubieran llenado un globo de agua de fiesta y lo tuvieran acá metido. Otros hablan que tienen la sensación de pesadez ahí como si fuera un yunque. Entonces lo primero que dicen, pero no está histérico. Pero para eso son ustedes médicos, pues. ¿Todos los hepatitis son histéricas? No. Ustedes son los que dan el clavo y dicen, este es un cuadro agudo, una hepatitis aguda, tiene el hígado por debajo del reborde costal, más de 2 centímetros, sensibilidad a la palpación, puño, percusión dolorosa, nauseosa, como lo más probable es que pueda tener una hepatitis. Una de las posibilidades. El dolor de tipo ardor, ya sé que se me olvide porque cuando yo digo no se me olvide porque tienen que recordarlo para el examen, es que los ardores y las sensaciones de quemazón no siempre son provocadas por ácido. ¿Saben qué ocasiona? Y por la experiencia de tantos años uno ve que produce ardor, es el espasmo intestinal. El espasmo intestinal sostenido crea una percepción de ardor y quemazón en la pared, en el abdomen, muy particular. Y muchos de ese tipo de ardor y quemazón, sí, si preguntan bien y hacen buena anamnesis, no tiene relación con la alimentación. Y es porque es intestinal, no es gástrico, no es duodenal, sino tiene otro origen. El espasmo intestinal sostenido, por lo común, crea esta sensación de ardor y quemazón, que no depende del intestino delgado. Por lo tanto, si yo diferencio que ese ardor no es digestivo ni estimulado por la comida, entonces, ¿qué podría ser?
colon. No se olviden, pequeño detalle, guachitos, tips, para que sepan a dónde voy a ir. Si mi paciente viene por emergencia por lo más característico, me arde la boca el estómago, averiguo bien del ardor, porque ese dolor en la boca del estómago, que muchas veces no es ardor, es el dolor neuropático de fondo, entonces le arde, sí, me arde permanentemente. Basta que le digan ardor, ya su cerebro se focalizó y les aparece en la mente la receta. Omeprazol endovenoso, iosina, buscapina, grabola lanal, y ya le dieron la receta. Por supuesto que le va a bajar la molestia, pero no va a desaparecer. Antes hacíamos guardias 24 horas, pues así que teníamos que ver nuestra iatrogenia, ¿no? Yo lo atendí en la mañana y en la tarde venía el mismo pata. No me ha pasado, ya me volvió igualito, estoy peor. Tenía que hospitalizarlo, tenía que tenerlo ahí. Ahora no, las guardias son de 12 horas. Bueno, entonces lo veo en la mañana y a las 7, 8 ya me fui. ¿Quién la ve? La Lorna que entra después, ¿no? La víctima que llega después de las 7, 8 de la noche, compadre, ahí te dejo, ¿ah? Limpié la emergencia, los mandé a todos a su casa. Todos esos regresan en la noche, ¿no? Porque este tipo de ardor no es gastritis. Averigüen bien, muchos de los casos de ardor que vienen con náuseas, no toleran la comida, no son gastritis, sino hay el antecedente de que hay ardor, quemazón, cuando como me calma o empeora, etc. Y no hay relación con la comida, y fue por otra cosa, puede ser por ingesta de alcohol, el cumpleaños del abuelito, cumplía 101 años, ya está su caja preparada, calientita y no se muere, y el día o día de la madre, cualquiera que sea la razón, puede desarrollar una pancreatitis, nunca se olviden. Si yo no tengo claro el antecedente alimentario, no tengo claro que tenga patología intestinal previa, pero tengo un dolor, ardor, con náuseas y vómitos, es una gran posibilidad que sea una pancreatitis. Y esta pancreatitis no calma pues espontáneamente en menos de 24 horas. A menos que sea una pancreatitis leve, con interferencia del ser humano, o sea, del médico, con su tratamiento analgésico, porque ya saben que no hay medicamento antipancreatitis, ¿no? ¿O sí? No, hasta esta fecha no existe un medicamento antipancreatitis. Lo que se hace es hacer reposar al páncreas, y eso es con hidratación y una serie de cosas más. Ya en su momento vamos a ver. Pero entonces, esas gastritis son las que vienen 3 veces en el día, vienen en la madrugada, me sigue el ardor, me sigue. Nunca dejen que el paciente venga por segunda vez. Si el paciente viene por segunda, ténganlo, obsérvenlo, reténganlo, manténganlo y sáquenle sus amilasas y demás. Si por segunda vez el paciente mejora más del 50% con el tratamiento, pero aún se va medio zamaqueado, como lo puede hacer una gastritis aguda, porque una gastritis aguda no es que calma al 100%, no vayan a pensar. La irritación, inflamación, producto de una gastritis aguda por ácido, así yo le bloqueo al 100% el ácido de entrada, hasta que esa sensación de inflamación desaparece, pasan 48, 72 horas, fácil. Entonces el paciente muy probablemente nunca se vaya al 100% libre de un problema de dolor, pero tengo que estar seguro de que mis amilasas son normales, que mi lipasa no se tiró para arriba, ¿no? Ojo con eso. Entonces, qué importante es determinar cómo apareció, cuál es el tipo de dolor, que es tan importante en ese tipo. Cólico. Cuando me habla de tipo de dolor, ya vamos a preguntarle, ¿y fue cólico? ¿Fue retortijón? ¿Hay diferencia entre cólico y retortijón? Veo caras ansiosas de responder. No todos a la vez, por favor. Solo uno. Uno. ¿Ah? De víscera, sí. ¿Y qué víscera? Acuérdense que el cólico es básicamente de víscera hueca. Entonces, y cuando hablo de retortijón, hablo de, ustedes están hablando con el paciente y dolores. Un ratito, que me viene el dolor. Ya, doctor. Parece que hubiera ido al baño y estuviera con una garganta tóxica igualito. Ya está. Se libera del dolor en un ratito, mientras ustedes siguen hablando y haciéndole la anamnesis, un ratito. Ya, otra vez. Eso significa retortijones. Y los retortijones están basados en los complejos migratorios intestinales. ¿Y dónde están estos complejos? Están en intestino delgado.
Entonces cuando yo tengo retortijones, mi CPU agarra el disco y dice, ¿dónde te va? Al intestino delgado. Ahí voy a buscar mis patologías, mis cosas. Intestino delgado. No siempre es así, pero hay que buscarlo. Porque otra cosa que me dé así, básicamente es el cólico. Y el cólico es sostenido, ya es un espasmo diferente. Cuando el colon está comprometido y me da cólico, un ratito, doctor, un ratito. Dura el doble, el triple que lo que puede durar un retortijón. Demora más tiempo, porque acuérdense que el complejo giratorio motor del intestino grueso es más largo, dura más. Mis complejos migratorios por minuto de un intestino grueso son 2, 3 versus los 14, 16, 18 que podría tener intestino delgado. ¿Se da cuenta? Mi complejo migratorio estimula la contracción del músculo liso y luego se libera. Acuérdense que hay motilidad, por lo cual tiene que seguir. Entonces, ojo con el dolor. El dolor de tipo retortijón versus el dolor tipo cólico, diferente a la vía biliar, diferente a la vía renal, porque está asociada a otras cosas. Pero yo tengo que ir calmando ese tipo de situaciones. Voy evaluando cuál es mi tipo de dolor para saber cómo voy a trabajar. Entonces, dolores de tipo cólico, dolor de retortijón, dolor gravativo, el dolor lacinante, lancerante, urente, que causa la pancreatitis, que puede confundir con una gastritis aguda, tienen que siempre rescatarlo. Y esa es la intensidad. La intensidad tiene una base que ya es muy diferente. Una cosa es el tipo de dolor, porque ustedes le dicen el dolor tipo hincada, punzada, penetrante. Cuando ustedes tienen dolor de tipo hincada o punzada, vayan pensando, no necesariamente en una víscera intraabdominal, pero vayan pensando en la pared abdominal. Los dolores de tipo hincada y punzada tienen que ver más con aspectos de tipo neuropático o neuromuscular, contracturas, desgarros, tensiones, mal movimiento, estiramientos musculares. Y, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que me duele la boca del estómago y ustedes palpan y pongan el dedo y les duele solamente la articulación entre la costilla y el cartílago costal. Y no es nada intraabdominal, pero ese dolor los atraviesa. Es un dolor hincada, punzada, como si fuera una lanza que viene de adelante hacia atrás o de atrás para adelante. Es intenso. No deja respirar, si es que alguna vez alguno de ustedes lo ha tenido. Eso es interesante. Pero la intensidad, para medir la intensidad, no es tan objetivo. Depende mucho del umbral de dolor que cada uno de nosotros tiene. Si alguno llevó algún curso en el Himalaya con algo que tenga percepción de dolor, se lo aguantan, ¿no? Es diferente el dolor entre el hombre y la mujer tiene mayor tendencia a aguantar el dolor que los varones. Sí, no me vamos acá, parecen los machos son machas. La mujer aguanta más dolor que para eso está hecho. Por eso Dios sabe a quién le puso útero y a quién no. La intensidad es muy variable, pero la intensidad en las patologías pueden ir incrementándose a través del tiempo, a través de las horas, las semanas, y eso nos va hablando de la gravedad. Pero una intensidad brusca, rápida, habla más de un proceso abrupto, y una intensidad lenta, una intensidad increciendo, como le llaman, va teniendo otras características. El ritmo es evidente, ¿no es cierto? Si yo tengo una gastritis, me arde la barriga, pero si como me calmo. Voy teniendo cierto ritmo. Si yo como, me calma y luego a las 2 horas ya empiezo con un ardor mucho mayor, voy viendo cómo va. El cólico renal, por ejemplo, ¿tiene ritmo? El cólico renal, vayan a buscarlo, pues, porque van a encontrar a la persona desesperada. No hay posición que calme en un cólico renal. Y si hay posición, van a encontrar las más impresionantes posiciones encontradas, no en el Kama Sutra, pero sí en otras. Cuando yo salía de médico general y mis primeros pasos fueron cuando se comenzaron a desarrollar las atenciones médicas ambulatorias a domicilio. Entonces fui parte de una red médica y me mandaron en una ambulancia a evaluar un problema de dolor abdominal a una casa. El primer problema fue ubicar al paciente, que tenía dolor abdominal. No lo ubiqué en el cuarto, pero sí estaba detrás de la cortina. Y estaba de cabeza, porque dice él que estando de cabeza le calmaba el dolor. No quería que lo moviera, pero quiero examinarlo. No, porque si me paro o me echo, me va a doler. ¿Y cómo quiere que lo examinen de cabeza?
porque su cama estaba al lado de la cortina y que se había metido de cabeza al lado de la cama con las piernas arriba y tapado por la cortina. Y dice, a ver, no podía examinarlo. La cosa fue convencerlo con toda la familia, sí, estoy acá para ponerle su ampollita, para ayudarlo. La percusión lumbar, el punto renoureteral superior, todas esas cositas que la semiología me dice, les ayuda a ustedes a determinar el problema y a calmarlo, pero era un dolor de un cólico renal de inicio. Los dolores de novo siempre son un problema para el paciente y para el médico. Los dolores que ya son antecedentes es diferente. ¿Alguien ha tenido cólico renal? ¿Sufre de cálculos renales? ¿No? Qué bien. Si alguien odia a alguien, deseen un cólico renal. No hay mejor. No le pueden desear a todo el mundo, espero que gestes. No le pueden decir, ¿no? Pero la gestación es una de las cosas más lindas, pero al final es también lindísimo. Bueno, el ritmo es importante para determinar si tengo algún tipo de problema y para determinar cómo va. Pues si es un problema de intestino delgado, si es un problema de colon, si hay un problema inflamatorio por péptico, etc. La localización, como ven, las horas con la localización, es decir, el tiempo, la intensidad, me va diciendo qué estoy enfrentando. Hablemos del cólico vesicular. El cólico vesicular viene con el antecedente de que el paciente comió algo que no debía comer, pero no sabía que tenía cálculos o barro dentro de la vesícula. Entonces comió algo que es colerético, un colagogo, que estimuló la vesícula para que se contraiga, salga bilis a la vía biliar, y cuando salió la bilis salió la carne con hueso. Pues así es, el bistec biliar sale con todo. ¿Y sale qué? La bilis con el barro, con los microcálculos, con el cálculo, sale con toda la vía biliar. Que la vía biliar, por Dios, lo deje pasar y salga al intestino, es lo mejor que pueda pasar. Pero si tenemos una vía biliar estrecha y una ampolla de váter con un esfínter renal pequeño, no falta que la piedra se encasquete en la ampolla o en la vía biliar, ocasionando lo que se conoce como coleocolitiasis, ¿no es cierto? Y la coleocolitiasis presenta un cuadro semejante dependiendo de dónde se ataque, dónde se atasque. Porque si el cálculo se atasca en el cístico, me da un tipo de dolor bastante localizado, sumamente vesicular, que causa la colecistitis aguda. Pero si el cálculo salió del cístico y se metió al coléoco, me va a provocar obstrucción del coléoco y me va a dar colangitis. Y si encima pasa el coléoco, pasó el cístico, pasó el coléoco y llegó la ampolla de váter y se encasquetó en la ampolla de váter y ahí se quedó, recuerden ustedes que el páncreas sale por el mismo lugar que sale la bilis, ¿no? Por la ampolla, por el esfínter de Oddi, y esas son zonas pequeñas, delgadas, y si viene un calculito y se atasca ahí, ¿qué va a pasar? Pancreatitis, ¿no? Entonces ya no solamente vamos a tener una colangitis, sino vamos a tener una colangitis con pancreatitis, con dolor, y el paciente comienza a ponerse con dolor, ictericia con dolor, tengo que pensar en cálculos de la vía biliar, ¿no? Ictericia con dolor, más si hay náuseas y vómitos, pero el dolor no es cólico, sino es gravativo, estoy pensando en hepatitis gravativo, que es lo que causa la distensión aguda de la cápsula de Lisa. Entonces, qué importante es tener la localización desde el inicio. Por eso hay que sentarse con el paciente. Cuando ustedes vean que el paciente viene con los pies por delante, no le corran, así se aprende, ¿no? A menos que yo tenga pues mi residente, tengo mi R1, mi R2, mi pata, mi yunta, mi chochera, mi pata del alma. Con él le voy a hacer emergencia, le digo que me explique, pero yo tengo que llegar a la emergencia con un bagaje, tengo que algo haber leído para poder aplicarlo, ¿no? Porque si él les explica algo y ustedes ni siquiera lo han leído, ¿de qué sirve que vayan a la emergencia? Pero hay que aprender ahí, con el dolor, con el pie por delante, para que sepan cómo van a trabajar, porque no pueden recibirla. Cuando alguien está con dolor, más si es una persona querida de la casa, viene con toda la familia. Falta que el perro entre en la emergencia, pero entran todos. Entonces no pueden permitir que entren todos. Tiene que entrar el que está más tiempo con el paciente. ¿Quién estuvo con el paciente? Usted, allá. Venga, el resto espere que ya vamos a conversar. Su actitud debe ser tranquila, serena, pero firme. No pueden dejar que todo el mundo esté al lado del paciente, porque tampoco van a poder estar tranquilos ustedes. La abuelita, la mamá, el papá al lado de la camilla. Doctor, miren cómo se queja, está vomitando, no le pone nada. ¿Qué va a hacer con el paciente, doctor? Se está muriendo, yo no voy a echar la culpa a usted porque no los deja trabajar. No se imaginan lo que significa la presión de toda la familia alrededor de un paciente. Ustedes quieren ayudar, pero no dejan.
los amenace en ese momento. Es decir, nunca. Para que trabajen tranquilos, tienen que dejar que el paciente ingrese. Si el paciente habla por sí mismo, si ustedes lo ven lúcido, orientado, todos afuera. Todos. No me interesa. Solamente él. ¿Ustedes han visto las películas americanas? Cuando entra el paciente por emergencia. No, mira que no ven Grey's Anatomy ni esas cosas. El paciente viene por emergencia y ¿cómo está? ¿Y el paciente qué tiene? Si el paciente habla, pueden venir 5 alrededor de él y la puerta se la tiran en la cara. Tienen que llenar los formatos, llenar ya lo del seguro. Preocúpense de otras cosas. Nosotros nos preocupamos de atender al paciente. Porque nos dejan, no dejan. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, porque el mejor para dar los datos, ¿quién es? Entonces, con el tiempo ustedes van viendo dónde se localiza. Si está primero en la línea media, siempre un dolor que esté en la línea media, paren el ojo. Piensen. Preciosos de todos, tienen que pensar. Esto significa de que puede estar empezando algo que es diferente después y que focalice. Estoy primero en mi dolor y será algo. Y tengo que esperar el dolor que focalice. Y eso puede tomarme horas. La irradiación va a ser importante. La vesícula puede darme dolor en la espalda y simularme un cólico renal. Tengan mucho cuidado porque hay irradiación a nivel dorsal derecho, hombro derecho. Y todo eso por los benditos nervios somáticos que salen del cuerno posterior de la médula. La duración y la evolución. Antes de pasar eso, acuérdense que las neumonías basales, sobre todo las del lado derecho, duelen